SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Se está incendiando Francia esta noche con las protestas contra Macron y su reforma de las pensiones. Se está incendiando Francia y además muy gráficamente. Este es el momento en el que los manifestantes han prendido fuego esta noche a la fachada del Ayuntamiento de Burdeos, a la inmensa puerta de madera del Ayuntamiento de Burdeos. Los equipos de extinción han conseguido apagarlo, pero las imágenes son tremendas, las pueden ver ahora mismo en cadenaser.com. Y está compareciendo a esta hora de la noche el ministro del Interior francés, reconociendo que las protestas van a más. Está siendo una noche muy complicada en todo el país, en toda Francia, también en la capital, en París. Ahora nos vamos a ir allí y vamos a escuchar cómo precisamente hoy Feijóo ha puesto como referencia la reforma de las pensiones de Macron para criticar la del gobierno de España. Contrasta el interés por la sostenibilidad de las pensiones y la tensión social que está viviendo el gobierno francés, que está haciendo exactamente lo contrario de lo que está haciendo el gobierno español. Seguro que uno de los dos se equivoca. Y me da la sensación de que nos estamos equivocando, aplazando un debate que es imprescindible. Vamos ahora con ello, vamos a escucharlo todo, pero antes les estamos contando hoy en la cadena SER cómo el Ministerio del Interior del gobierno de Rajoy permitió que un alto mando policial espiara a por lo menos 2 periodistas sin supervisión judicial. Francisco Martínez, que entonces era secretario de Estado de Seguridad, el número 2 del Ministerio del Interior, consintió que el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional, uno de los altísimos jefes de la Policía Nacional, Enrique García Castaño, rastreara los teléfonos de por lo menos 2 periodistas para saber de dónde venía la filtración de determinadas informaciones. Miguel Ángel Campos. Buenas noches. Los WhatsApp son reveladores. No hay más que mirar las llamadas del periodista. Le miro esos días. El lunes sabré el número que se lo envía a su WhatsApp. Es la literalidad de solo algunos de los mensajes que apuntan a que el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, permitió en 2015 que Enrique García Castaño, jefe de la UCAO, que es tanto como el número 2 de uno de los estamentos más importantes de la Policía Nacional, la Comisaría General de Información, investigase los teléfonos móviles de al menos 2 periodistas en busca de filtraciones. La operación de espionaje no solo se planeó, sino que fue ejecutada y con éxito. Ya tenemos lo de la filtración, dicen, y se lo pasamos al ministro, que está nervioso con el tema. Así figura en estos chats de WhatsApp del propio Francisco Martínez, incorporados al sumario Kitchen hace 3 años y que hasta el momento no se investigan en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Los responsables dicen haberse enterado por la SER. Esta cadena de emisoras se ha puesto en contacto con Francisco Martínez y le ha mostrado sus WhatsApp objeto de controversia. Alega que no recuerda esas conversaciones, amparándose en que han pasado varios años, pero niega que incurriera en ilegalidad alguna o practicase tales seguimientos. Pero todas las fuentes jurídicas, policiales o de interior consultadas coinciden. No cabe otra explicación a estos mensajes. Hubo espionaje ilegal atentando contra derechos fundamentales. El PP guarda silencio sobre estos hechos que ocurrieron bajo su gobierno. Quien sí se ha referido a ellos ha sido la ministra y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero. Es absolutamente reprobable que un gobierno, el del Partido Popular, que el Ministerio del Interior, utilizara medios públicos para espiar a periodistas o para espiar a adversarios políticos o espiar a propios compañeros de su partido. Y a pesar de que el exministro del Interior, el señor Fernández Díaz, se le ha solicitado 15 años de cárcel, el Partido Popular no lo ha expulsado de su partido. Sigue siendo militante en el Partido Popular. Dentro de toda la inmundicia que está aflorando con la investigación de la Kitchen, este episodio, permitir que se espiaran teléfonos de periodistas sin orden judicial, esto es un disparo directo a los límites del Estado de Derecho y sus garantías. Jueves 23 de marzo, el día en 2 minutos, Marina Fernández. La víspera de que el núcleo duro de los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial se reúna para estudiar la posibilidad de una dimisión en bloque que force una renovación del órgano caducado desde hace más de 4 años. Enseguida lo ampliamos en un día que termina con 2 lupas sobre el
los supermercados ante la inflación de los alimentos todavía desbocada a pesar de la rebaja del IVA. La primera, la de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por si hay cadenas aprovechando su posición de dominio o llegando a acuerdos con otras. Para verificar en qué medida la mayor concentración en un territorio determinado no está permitiendo la competencia suficiente que haga que se traslade de verdad esa rebaja de los alimentos al consumidor final. Lo ha dicho la presidenta de la Comisión ante el Congreso y la segunda, la del propio Gobierno, la vicepresidenta Calviño. Que hay que seguir muy de cerca la evolución de los márgenes, porque en este momento todos tenemos que contribuir a que se modere la evolución de los precios de los alimentos. Esto en el primero de los 2 días de Consejo Europeo en Bruselas, donde Pedro Sánchez ha confirmado que la semana que viene España va a recibir el tercer pago de fondos europeos. Creo que esta es una muy buena noticia por la confianza que la Comisión Europea está mostrando en las reformas que está implementando el Gobierno de España con el apoyo mayoritario de las Cortes Generales. También desde Bruselas, Feijóo ha roto su silencio de 2 días para calificar de pérdida de tiempo la moción de censura de Vox. No comparto esta forma de hacer política. Me he abstraído de este esperpento político que hemos vivido en nuestro país. Esperpento ante el que se han abstenido. 2 adjudicaciones se llevó a dedo de contratos de emergencia de la Consejería de Fomento, una empresa que no tenía ni experiencia ni plantilla. Lo estamos contando en la SER. Le dieron 2 adjudicaciones de emergencia en Andalucía para reparar carreteras por 4 millones de euros. Y todo esto en un día delicado para la red social de moda, para TikTok. It's not owned or controlled by the Chinese government. Más de 5 horas ha declarado el consejero delegado ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos para defender que el gobierno chino, lo escuchábamos, no tiene acceso a los datos de usuarios, para defender que TikTok no es una amenaza para la seguridad nacional, que es lo que creen congresistas tanto republicanos como demócratas que se plantean prohibir la aplicación en Estados Unidos. Y sigue fuera de control entre las provincias de Castellón y Teruel un incendio en Villanueva de Viver. Más de 1000 vecinos van a tener que pasar la noche fuera de sus casas porque se acercan las llamas que han arrasado ya por lo menos 800 hectáreas. Todo muy rápido. Aún estoy en aceptación porque de lo que ha pasado. Un foco, después eran 2, después eran 3. De momento no podemos volver al pueblo por el tema del humo. Tengo un perro grandote y se ha quedado en casa. No me ha dado tiempo a nada. Ha empezado a salir humo y hemos tenido que desalojar porque la Guardia Civil ha venido cagando hostias para que no vayamos de casa. Guardia Civil, bomberos militares, está allí trabajando la unidad militar de emergencias también, no consiguen frenar el fuego porque el terreno está muy seco y las llamas se propagan con muchísima facilidad. Vámonos hasta allí, está la periodista de la SER, Laura Abad. Laura, buenas noches. Buenas noches. Pues a esta hora se está produciendo una reunión entre representantes del Gobierno de Aragón y de la Comunidad Valenciana para establecer cuáles van a ser los pasos a seguir en las próximas horas. En una noche en la que, como habéis dicho, 1000 personas van a dormir fuera de sus casas a consecuencia del fuego y una noche en la que las brigadas van a seguir trabajando. Así lo explicaba el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Se va a aprovechar y trabajar duramente toda la noche porque las condiciones meteorológicas son obviamente mejores y por tanto tendrá la mejor actuación posible para que mañana a partir de las 8 de la mañana 18 medios aéreos entren y consigamos durante el día de mañana, si todo va bien, por lo menos ir avanzando hacia la estabilización. Estas son las palabras del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. Y así empezamos a cerrar este jueves 23 de marzo. En la mesa del análisis esta noche Lourdes López Cumbre, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Aimar. Enrique Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Enrique, buenas noches. Muy buenas noches. Y Ángel Munarriz, periodista de Infolibre. Munarriz, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y en la contra de Hora 25... Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. ¿Qué te sugiere a ti el espionaje a periodistas que nos ha contado Miguel Ángel Campos durante el último gobierno de Rajoy? Un poco de cansancio, porque no es la primera vez que ocurre. Yo llevo años deseando que alguien me pinche el teléfono a mí, para que al menos corrija mi vida, corrija mis malas decisiones, para que me diga que esto no lo hagas así. Pero en fin, no van a descubrir una filtración, pero por lo menos podrán rodar una película, creo yo, para ganar un premio en el cine francés. En fin, me digo, insisto, ya que espían, que intervengan, al menos en las vidas privadas de los periodistas, como si fuesen ángeles de la guarda, que pasen la información que reciben a los distintos ministerios para que resuelvan nuestros problemas, que no se queden en esa movida de conseguir noticias o de saber el origen de las filtraciones, que queda muy poco democrático, que cuando se les descubra no salgan en El País, que salgan en el Hola,
que al menos la indecencia profesional y la corrupción generalizada que acarrea un espionaje se equilibre con buenas acciones que corrijan nuestras vidas privadas tan complicadas. Cuando uno espía a un periodista descubre que lo más interesante no es quién le está pasando la información, es el alcoholismo, los divorcios, el paro, la vida que nos atropella, la precariedad. Esas son las cosas en las que se tiene que fijar un gobierno, no lo demás. Hasta mañana, Javois. Adiós, un beso. Hora 25. Aimar Bretos. Vamos en primer lugar a Francia porque el pulso que se están echando Macron y la opinión pública o parte de la opinión pública está incendiando las calles esta noche. Son los enfrentamientos entre manifestantes y antidisturbios que se han repetido en varias ciudades. El clímax de estas protestas lo hemos visto esta noche en Burdeos, lo decíamos, han incendiado la fachada del ayuntamiento, la puerta de madera enorme de la fachada del ayuntamiento. Pero esto no es aislado. Hemos visto piquetes en autopistas, en vías de tren, en puertos. Hay cada vez un mayor número de gasolineras secas por los paros en las refinerías, derivados también de la protesta contra la reforma del sistema de las pensiones. Es grave la situación política. Se ha agravado más en las últimas horas después de que Macron dijera ayer en una entrevista que no tiene problemas por asumir la impopularidad por haber aprobado por decreto la reforma de las pensiones que sube la edad de jubilación y que endurece también la cantidad de años trabajados que hace falta para cobrar la pensión íntegra. Corresponsal Vicens Batalla, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Retiras al inicio de hora 25 y sospecho que va a más a medida que avanza la noche, que está empezando a aflorar un ambiente de insurgencia. De hecho, yo ya lo dije de alguna forma cuando el jueves pasado se aprobó por decreto porque el gobierno tenía mayoría en la Asamblea Nacional en la reforma de las pensiones. Utilicé la palabra insurgencia. Claro, esto depende de en qué boca se diga, es positivo o es negativo. Yo quizás precisaría más guerrilla urbana. La guerrilla urbana empezó ese jueves pasado, hace una semana, y esta tarde-noche ha cogido ya unos derroteros, digamos que no se sabe si se va a parar o no se va a parar. El ministro del Interior acaba de visitar, y esto no lo había hecho todavía públicamente con periodistas, acaba de visitar la prefectura de policía de París con el prefecto de policía, que se llama Logan Núñez, y luego ha hablado un momento con los periodistas y él ha dicho esto, él tiene esta versión. Quiero decir que la extrema izquierda no ganará. Hemos podido detener a una parte de las personas que eran los cabecillas de estas acciones y lo haremos igual en los próximos días, decía al final. Es decir, aquí ahora se están echando las culpas unos a otros por esta guerrilla urbana. De alguna forma se está cumpliendo todos los pronósticos que decían unos y otros, la oposición. Macron incluso ayer hablando de que esto se parecía ya a los pro-Trump con la invasión del Capitolio, lo que ha pasado hoy con el ayuntamiento de Burdeos, por ejemplo. Claro, es decir, es que el alcalde de Burdeos es ecologista y está en contra de la reforma de las pensiones. El otro día se intentó también entrar en el ayuntamiento de Lyon, donde estoy ahora mismo, sí. Y también aquí el alcalde es ecologista, ¿no? Y ha habido en Toulouse, o sea, estaríamos mucho rato explicando esta guerrilla urbana en París, en otros sitios. En Toulouse hoy han entrado en una comisaría para forzar que liberaran a compañeros de manifestantes, que es una cosa que digamos que es difícil difícil de creer que pueda llegar a producirse. Sí, es absolutamente inaudita. Vicens, para que nos hagamos una idea, ¿hasta qué punto estamos hablando de protestas que siguen controladas por los grandes sindicatos o se están empezando a hacer fuertes los grupos antisistema? Claro, cuando hablaba se había pronosticado, los sindicatos avisaron. Si no hay una flexibilidad por parte del gobierno, y en este caso de Macron, porque el deseo de esta reforma de las pensiones es de Macron, y ayer lo asumió directamente diciendo que la asumía esta impopularidad, se nos va a escapar de las manos. Y a partir de la semana pasada esto es lo que ha pasado. Hoy, que ha habido mucha gente de todo tipo de gente, de todas edades, no solamente de sectores públicos, sino también de empresas privadas, etcétera. Habían incluso bomberos
que luego han estado apagando el fuego. Hay una cosa curiosa que ha dicho Darmanin, es que hoy se han apagado 140 fuegos en París, algunos favorecidos por la huelga de basuras en la ciudad, y hay todavía, cuando hablaba hace un cuarto de hora, 50 en marcha, ¿no? Es decir, en el momento en el que los sindicatos, por mucho que... Es decir, claro, hoy había 119.000 personas, según el mismo Ministerio del Interior, en París, y los que están provocando esto son 1.000 o 2.000. Yeah. Tampoco están fichados por la policía, porque muchos son jóvenes que se están radicalizando ahora, que consideran que, lo que decían los sindicatos, que no sirve para nada hacer manifestaciones pacíficas, que se ha aprobado un decreto como este, por decreto ley, una ley como esta, y que la única solución es la violencia. Y los sindicatos, ellos mismos, son conscientes de que no lo pueden controlar, sí, sinceramente. Vicens, hay una derivada de esto que no es menor, y de hecho es uno de los graves problemas ahora mismo, que es la falta de combustible en muchas gasolineras. Sí, yo recuerdo que la primera conversación que tuvimos, me preguntaste qué podía volver a provocar un estallido digamos, de descontento en Francia, y en ese momento se me ocurrió hablar de lo que había prometido Macron en su campaña electoral para ser reelegido presidente, que era subir la edad de jubilación de los 62 a los 65. Esa era su intención inicial, y la primera ministra Elisabeth Borne dijo: vamos a suavizarlo porque eso se nos puede escapar de las manos, y lo vamos a bajar a 64. Pues en ese momento era porque los trabajadores de Total Energies, que es la empresa que ha ganado más dinero este año en Francia, ha ganado miles de millones de euros y los está repartiendo en dividendos, los trabajadores decían que nos toque a nosotros algo, que nos suban el salario. Les funcionó, les subieron el salario, porque en un determinado la mitad de las gasolineras en Francia no tenían carburante. Ahora ellos es por las pensiones, y digamos están sirviendo su estrategia a los sindicatos en general. Y os explico, por ejemplo, que sí, el gobierno está ordenando requisar personal, pero es que lo que está pasando, por ejemplo, en la refinería de Normandía, que es la más grande, que suministra queroseno a los aeropuertos de París, es que los trabajadores que estaban dentro llevan 24 horas sin salir, y si no salen, no se puede proceder al recambio. Y ahora mismo esto es una táctica de los sindicatos para impedir la orden del gobierno, y bueno, de momento parece que hay queroseno para los aviones de París, pero esta es, digamos, una táctica nueva que han aprendido también los de la CGT, fundamentalmente, que son los más duros. ¿Y la oposición, Vicens, está apoyando esto? ¿Cuál es la actitud? La oposición tiene muchas formas. Está por un lado el izquierdista Mélenchon, está la extrema derecha de Le Pen, pero ¿qué actitud están tomando ante esto? Claro, aquí tendríamos una conversación larga, porque no es la misma la actitud de Le Pen. Yo tengo toda la noche, no sé tú, Vicens. Pero... Bueno, yo estoy viendo las imágenes por televisión ahora mismo de París, y a veces también de Lyon. A ver, es que Marine Le Pen no está haciendo, o sea, está sentada viendo lo que está pasando. ¿Por qué no solamente el gobierno se dio cuenta que no tendría mayoría por 2 diputados para aprobar esta ley de forma normal, sino que la moción de censura al final pasó de forma mucho más justa de lo que se pensaba? Se pensaban que serían 20, 30 diputados, y al final fueron 9, porque muchos diputados de derecha, los macronistas al final no se atrevieron, pero muchos diputados de derecha, como aquí el sistema es por circunscripciones, no es por listas cerradas de partidos, tienen miedo que en las próximas elecciones, porque en cualquier momento se puede además convocar elecciones anticipadas, y la situación, que esto yo creo que es lo que podríamos hablar como siguiente fase, en territorios rurales, donde están habiendo muchas manifestaciones con mucha gente, si se convocaran elecciones anticipadas, la extrema derecha subiría aún más de los 88, 89 diputados que tiene ahora, y los perderían, y serían no algunos quizás a los insumisos, los socialistas no están ahora mismo en la mejor situación tampoco, y serían la extrema derecha, y por eso los mismos diputados de derecha tienen miedo. Es decir, es un miedo que ahora mismo pues está propagando por todo el país de cómo va a acabar esto, aunque hay todavía una mayoría de gente a favor de estas movilizaciones, y los diputados son los primeros. Vicens Batalla, corresponsal en París. Un abrazo, compañero. Aimar, ¿me dejas solamente apuntar algo que va a ser polémico, porque también lo ha dicho Darmanin? Ahora le han preguntado. Carlos III, de Inglaterra, tiene una visita oficial como jefe de Estado este domingo, de domingo a miércoles que viene. Le han preguntado al primer ministro, al
al ministro del Interior si está todo garantizado a nivel de seguridad. Tiene que ir a Burdeos, por ejemplo, tiene que ir a hablar al Senado, tenía que cenar en Versalles el lunes, ya está hablando de hacerlo en otro sitio porque no lo ven nada claro. ¿Y qué ha contestado el ministro? El ministro ha dicho que está todo controlado. Eso lo faltaba. Pero, es decir, vamos a hablar de esto seguro, porque, los sindicatos ya han dicho que aparte del fin de semana, el martes que viene vuelven a convocar una manifestación y habrá otra manifestación en París con Carlos III de Inglaterra haciendo una visita de Estado. Vicens, gracias. Buenas noches, Aymar. Buenas noches. Son las 10:23, las 9:23 en Canarias. Antoine Delaporte, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Es analista político de la Fundación Jean Jaurès. ¿Le sorprende, señor Delaporte, la violencia de estas protestas que estamos viendo esta noche? A mí lo de la fachada del Ayuntamiento de Burdeos en llamas, el portón de madera enorme ese en llamas, que insisto, lo pueden ver en cadenaser.com porque francamente es una imagen muy simbólica. A mí esto me llama muchísimo la atención. Pues claro que no, esto me sorprende porque el gobierno sabía que sin escuchar a las protestaciones pacíficas de los sindicatos tenía que haber violencia. Esto ya sucedió con los chalecos amarillos y esto sucede de nuevo porque el gobierno no quiere ceder nada y frente a protestaciones pacíficas hay una minoría radicalizada y violenta que elige la violencia frente a la protestación pacífica. Estamos hablando del Ayuntamiento de Burdeos, pero no ha sido el único ayuntamiento que han intentado quemar. Cerca de donde usted vive, creo que también. Claro que sí, se intentó la última semana en la ciudad de Rennes, cerca de la cual vivo, y se intentó, pero no sucedió esto, no fue quemada la fachada del ayuntamiento, pero esto fue una gran primera porque hubo manifestaciones violentas hace algunos años en contra de la reforma laboral en 2016, pero no hubo tan violencia en las calles de Francia. ¿Y hasta qué punto la opinión pública francesa respalda la deriva violenta que están empezando a tomar estas protestas? Porque lo que está claro por las encuestas es que la opinión pública francesa rechaza la reforma de las pensiones, la reforma unilateral de las pensiones sin pasar por el Parlamento. Pero ¿hasta qué punto respalda que las protestas contra esa reforma deriven en violencia? Pues no, la opinión pública no respalda la violencia, cree que es intolerable e inaceptable, pero también 3 de cada 5 franceses piensan que es responsabilidad del gobierno. Significa que la voluntad del gobierno de no ceder genera violencia y los franceses mayoritariamente piensan que es responsabilidad del gobierno, pero no respaldan la violencia y también rechazan de forma abrumadora la reforma de pensiones, tanto el retraso de la edad de jubilación que la manera de adopción de la ley con el artículo 49 de la Constitución. El artículo 49.3, que es el que le permitió a Macron aprobar la reforma sin pasar por el Parlamento. Antoine Delaporte, analista político de la Fundación Jean Jaurès, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aymar. Buenas noches. Enrique Juliana, turbulencias galas. Sí, bueno, Francia periódicamente el recuerdo de la revolución resuena, ¿no? Recordemos que hace 3 años, antes de la epidemia, se produjo el fenómeno de los chalecos amarillos que puso en jaque verdaderamente la presidencia de Emmanuel Macron. Duró varias semanas. Eran manifestaciones y actos de protesta focalizados en los fines de semana básicamente, pero que tuvieron efectos materiales muy serios, en destrozos en las autopistas, por ejemplo, los radares de autopistas, que a su vez provocaron accidentes. Hubo personas que murieron como consecuencia de estos accidentes, y las protestas en la ciudad, en las grandes ciudades y en París, recordemos los Campos Elíseos con todos los escaparates, los Campos Elíseos, los viernes por la tarde eran tapados con chapas de madera expresamente contratadas por los comercios, etcétera, etcétera. Es decir, se viene de un ciclo de protesta social reciente, fuerte, que ahora se reenciende bajo otras premisas, porque en aquel momento el detonante de los chalecos amarillos fue el incremento del precio del gasoil, ¿no? Empezó en provincias y se fue extendiendo por todo el país.
Bueno, es un ejemplo de que cuando no se puede, cuando el diálogo social fracasa, pues llama la atención de que alguien en España, desde el punto de vista político, pueda tener una cierta nostalgia o deseo de que se reproduzca en este país lo que está pasando en Francia. Me llama poderosamente la atención. Vamos a escuchar exactamente lo que ha dicho hoy Feijóo, que ha decidido hoy usar la reforma de las pensiones francesa como referencia para atizar al gobierno español por su reforma pactada con los sindicatos y con la Unión Europea. Contrasta el interés por la sostenibilidad de las pensiones y la tensión social que está viviendo el gobierno francés, que está haciendo exactamente lo contrario de lo que está haciendo el gobierno español. Seguro que uno de los dos se equivoca. Y me da la sensación de que nos estamos equivocando, aplazando un debate que es imprescindible para crear empleo y para asegurar el trabajo de los más de 3 millones de parados que hay en España. Y, por supuesto, las pensiones de los pensionistas actuales y de los próximos. Esto lo ha dicho Feijóo en Bruselas. Ha usado una comparecencia en la capital comunitaria para criticar ante los medios europeos la reforma de las pensiones españolas que el gobierno de Sánchez ha pactado, insisto, con sindicatos y con la Comisión Europea. Y Feijóo allí diciéndole a Bruselas, diciéndole a Europa que la reforma española es un parche, que es un error. Le ha reprochado el gobierno lo que consideran un ejercicio de deslealtad institucional y política. De hecho, se lo han reprochado dos de los ministros que no son precisamente los primeros que salen a criticar habitualmente al PP, o no con mayor asiduidad. Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, y José Luis Escrivá, el ministro de Seguridad Social. Que ha aparecido en Bruselas criticando al gobierno de España, criticando la acción del gobierno de España, tratando de atacar la imagen y los intereses de nuestro país. Y me parece absolutamente inaceptable, inaudito, inconcebible que alguien pueda ser tan desleal con su propio país como está siendo el señor Feijóo. Yo creo que lo que hemos vivido hoy es un ejercicio extraordinario de irresponsabilidad, de frivolidad, de insolvencia y de falta de patriotismo. Era francamente arriesgado, Juliana, dedicarse hoy a poner a Francia en su reforma de las pensiones como ejemplo. Sí, básicamente por un motivo, porque la reforma española ha sido pactada con Bruselas. Y quien conozca un poco, o sea, tenga alguna información de cómo se ha pactado, es decir, la negociación, sabrá que no ha sido un regalo. O sea, en Bruselas estos temas no se negocian solo en el plano político, la Comisión y Sánchez que va allí, que la señora von der Leyen le sonríe, etcétera, etcétera. Esas son negociaciones de segundo o tercer nivel que se hacen a nivel de altos funcionarios que son gente de una cierta dureza y de bastante rigor. Por lo tanto, un acuerdo que ha pasado por estos filtros es un acuerdo que ha sido sometido a exigencia. Este es el concepto. Esto ha sido sometido a exigencia. Y entonces yo creo que cualquier persona que tenga un cierto interés por captar un poco el espíritu de la situación, pues puede entender de que desde la Unión Europea, pero me estoy refiriendo al alto funcionariado, a los que manejan las palancas, las de verdad, en estos momentos pues han creído que la propuesta que se hacía desde España era razonable y han estimado oportuno timbrarla. El acuerdo de pensiones español tiene un punto importante que no se ha situado estos días muy en primer plano, que es que en 2025 ha de pasar examen. Y ha de pasar el examen en primer lugar de la IREF, que ha de certificar si el modelo que se ha pactado, conforme a la evolución de la economía en aquellos momentos, pues sigue siendo viable. Esto es importante, esto es una cláusula que se ha exigido desde Europa. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que es posible que dentro de 2 años en España se siga discutiendo esto. Pero, hombre, lo que no se puede hacer políticamente, pienso, a 8 meses de las elecciones, es enviar mensajes que de manera subliminal pueden hacer entender a la sociedad y a los ciudadanos de que en el fuero interno se desea que en estos momentos la puerta de algún ayuntamiento español esté ardiendo. Esto es una auténtica insensatez. Mira, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, que es la persona que finalmente terminó de cerrar esa negociación con el ministro Escrivá,
ha buscado esta noche a las agencias de noticias españolas, EFE y Europa Press, y ha trasladado que hoy se ha reunido con Feijóo y que le ha pedido una oposición constructiva, un diálogo constructivo sobre el plan de recuperación español. Esto es lo que están publicando a esta hora de la noche las agencias EFE y Europa Press. Ángel Munarriz, tu análisis. Yo creo que Feijóo, como buena actualización, bueno, ni siquiera actualización, como buena réplica de Rajoy, está en 2010, el momento en el que Rajoy concluye que lo impopular es necesario. Es decir, Feijóo está todavía en el prestigio de lo impopular. Yo creo que las declaraciones de ayer de Macron son propias de 2010, cuando la crisis, la gran recesión y su resaca nos dejan lecciones que en lo socioeconómico demuestran que no necesariamente lo doloroso es curativo, y democráticamente el impacto que han tenido las fórmulas duras a la hora de encarar los desafíos socioeconómicos el coste ha sido altísimo. Por lo tanto, veo la de Feijóo y la de Macron, las veo dos reflexiones muy 2010, y hay que tener cuidado porque si seguimos si vemos la línea, las dos líneas que salen de la gran recesión tiene una abundantísima prole, ¿no? El 15M es hijo de la gran recesión, Occupy Wall Street, la primavera árabe también, ¿no? Pero conforme van pasando los años, el humor social, tras esa primera etapa, yo diría ensoñadora de movilización, vamos a cambiar las reglas, el humor social se fue agriando. También considero hijo de la otra rama familiar, al Brexit o al trumpismo de la gran recesión, y también había una mixtura extraña ya en los chalecos amarillos. La pregunta es, y además cuando Francia arde hay que mirar con especial atención, ¿no? Nos lo aconseja el pasado remoto y el pasado reciente. ¿Qué es exactamente lo que está pasando en Francia? Bueno, lo que vaya a concluir lo que está pasando en Francia va a tener muchísimo interés. Sabemos que las salidas de pandemia son periodos muy propicios para la movilización, ¿ves? Pero no inmediatamente, pero sí algunos años después. Eso lo dijo durante la pandemia en dos informes muy interesantes del Fondo Monetario Internacional. Y sabemos también que los periodos de inflación son periodos propicios para la movilización. Si a eso le sumas que en Francia hay tradición de movilización potente y buen músculo sindical, se daban todos los ingredientes. Lo interesante va a ser saber si esta movilización va a conseguir mantenerse bajo la articulación de organizaciones bien estructuradas que sepan plantear el diálogo con la administración de forma ordenada y constructiva, o van a, digamos, embrutecerse, ¿no? Yo creo que sería muy interesante que la movilización tuviera el máximo componente sindical y de interlocución clara posible. Creo que esa es una lección que nos dejan los chalecos amarillos de 2018. Lourdes López Cumbre. Pues lo que está ocurriendo en Francia hay que considerar que es reacción, no es acción. Y por lo tanto, creo que es importante partir de esa base. Los sindicatos franceses no suelen tener un movimiento sindical único, unitario, y en este caso lo han conseguido probablemente porque el objetivo es un objetivo prioritario para la sociedad. Ya ocurrió en el pasado, se consiguieron muchas movilizaciones y se retiró una reforma de pensiones antes. Se han retirado otras medidas también de índole laboral, pues por ejemplo recuerdo un contrato que se hacía para jóvenes menores de 26 años con un despido libre, y se consiguió retirar también. Es decir, las movilizaciones por parte de la unidad sindical, cuando existe, que no siempre existe en Francia, tienen este tipo de consecución. Quiero poner de manifiesto que esta reforma de las pensiones francesa, además de con ese carácter unilateral, se ha adoptado en un momento completamente distinto al nuestro. El sistema no es comparable porque allí hay una pensión de base y luego un régimen complementario que es profesional, pero en estos momentos el sistema de seguridad social francés y sobre todo el pensionístico tiene excedente, es excedentario, es decir, tiene posibilidades de... No tiene un problema de sostenibilidad. Lo tendrá, según los informes que he podido consultar en los últimos días, en el año 2030, y lo tendrá a unos efectos muy bajos, un 3%. Es decir, que la reforma, lógicamente a los franceses les duele incrementar
incrementar la edad de jubilación, lo estamos haciendo en todos los países en la Unión Europea, pero es que en su caso, que ya les incrementaron la edad de jubilación hace muy pocos años, tampoco hay una situación, digamos, de perentoriedad o una situación de urgencia como para poder o como para mantener esa consideración por parte del gobierno de una imposición unilateral, que es lo que yo creo que está molestando más a la sociedad. Daos cuenta de que no solamente es el movimiento sindical, las huelgas, porque habéis hablado tanto en la crónica como ahora de los sectores estratégicos, el transporte, la educación, la salud, por supuesto las refinerías, todo se para. Las basuras, cómo está París en estos momentos. Pero quiero subrayar una cosa, Aimar, las huelgas, a diferencia de las manifestaciones o movilizaciones, que por cierto se están movilizando desde estudiantes a pensionistas, pasando lógicamente por trabajadores y trabajadoras en activo, las huelgas tienen un coste económico importante. Y me diréis, sí, tiene un coste económico para los empresarios. No, tiene un coste económico muy importante para los trabajadores. En un momento de inflación que para los franceses está en los mismos términos, más o menos, que en España. Por lo tanto, que te descuenten de una nómina hace mucho daño, ¿eh? Y sin embargo, están manteniendo huelgas durante mucho tiempo y creo que esa es una percepción que hay que tener. Y si vamos a la consideración de Feijóo, no quiero pensar que él esté incitando a la huelga en España, no lo quiero creer. Tampoco quiero pensar, a pesar de que esté en el espectro político más o menos similar al de Macron, que esté considerando mejor una reforma impuesta unilateralmente que una reforma negociada, en este caso en Europa, con los agentes sociales. Es verdad que se ha quedado fuera el empresariado, ahora me gustaría decir algo, y que pasará por el Parlamento y esperemos que también tenga el aval y también el trámite parlamentario para mejorar esa reforma. Pero creo que se ha pasado por alto cosas importantes y dado que Enrique ha hecho alusión a una de ellas, a lo del plazo de los 3 años, yo quiero hacer 3 consideraciones muy breves. La primera, la seguridad social es un motor económico para nuestro país y por lo tanto hay que preservarla, hay que conservarla, hay que cuidarla. Si nos olvidamos de eso, nos olvidamos de algo importante que hay para que nuestra economía funcione. Por cierto, el Banco de España hoy nos ha dado una previsión bastante importante, un crecimiento y una bajada de inflación considerable. Segunda consideración. Los empresarios decían, no nos subamos porque esta reforma fundamentalmente lo que hace es incrementar los ingresos y la fiesta la pagamos los trabajadores y los empresarios. Bien, ya se incrementaron los gastos y ahora se incrementan, os quiero decir, ya se controlaron los gastos y ahora se incrementan los ingresos. Pero hay que recordar que la seguridad social durante la época de la pandemia y durante la época de las crisis económicas ha funcionado como soporte de las empresas. Muchas veces a las empresas no les llegaban ni las ayudas de ICO, ni las ayudas de entidades financieras, ni las ayudas de entidades bancarias, y la seguridad social aplazaba y fraccionaba las deudas para que hubiera liquidez en las empresas. La seguridad social ha apoyado a la empresa en este país y no es exclusivamente un soporte de incremento de ingresos. Y cuando se intenta, y con esta es la tercera reflexión y termino, Aimar, perdóname, pero me parece un tema lo suficientemente importante para todos nosotros, franceses y españoles y Unión Europea, cuando se intenta contraponer a las generaciones y decir, no, es que esta reforma es la reforma de la jubilación para que los baby boomers lleguen y puedan cobrar. No, esta reforma es una reforma de solidaridad intergeneracional, porque nuestro sistema de seguridad social es un sistema de reparto, como sabemos, y efectivamente los activos estamos pagando las pensiones de los pasivos, pero es que los activos nos beneficiamos también de la seguridad social. Vale, pero porque no lo importante... Mi vehemencia. Perdón, lo siento. Sí, sí, pido disculpas a los oyentes también. O sea, sí a todo, pero sí, no pegues a la mesa. Efectivamente. Decía que
A los jóvenes lo que les interesa es tener empleo, pero cuando tienen empleo, el que tengan que pagar unas cotizaciones a la Seguridad Social no significa ni más ni menos que una protección para sus propios riesgos. Imaginaos lo que puede ser para un joven de 27 años que tiene un accidente en altura y que desafortunadamente se queda tetrapléjico y va a tener una incapacidad y una pensión durante toda su vida. Si no socializáramos los riesgos de las empresas, que es lo que supone la Seguridad Social, imaginaos lo que podría suponer para esos jóvenes. Por lo tanto, creo que hay una serie de errores de percepción que no son buenos transmitirlo de esa manera, ni en España y mucho menos en Europa. Enrique. Sí, es que creo que en estos debates, en este país, de forma reiterada, hay posiciones de nostalgia del dolor social. Es decir, si no hay dolor social, no hay reforma. Aquí alguien ha de morir, o alguien se ha de empobrecer. Y el problema es que ya sabemos siempre, cuando eso ocurre, quién se empobrece, quién sufre. En España el promedio de las pensiones no es muy elevado. Si lo comparamos, incluso solo en estos momentos hiciésemos la comparativa con Francia, el porcentaje de gasto del Estado en pensiones en España, si no recuerdo mal, está en el orden del 12%. Y en Francia estaría por encima del 15%. Sí, las pensiones medias allí son mucho más elevadas. Son más elevadas, pero las condiciones para acceder a la pensión son mucho más favorables. Y si nos fijamos en otro país cercano, pues el caso de Italia, pues también va un poco en esa dirección. Es decir, las pensiones españolas son pensiones por regla general modestas. Bueno, y encima todavía se quiere dolor. O sea, la política fundamentada en la nostalgia del dolor. Que sufran. Hombre. Es decir, yo no sé qué pasará en el 2025, porque nadie sabe en estos momentos cuál va a ser la evolución de la economía española en los próximos 3 años. Nadie lo sabe. Nadie sabe cómo estará el mundo dentro de 3 años. Puede ser que las cosas hayan ido mejor. Imaginemos pues que toda la inversión en estos momentos que se está efectuando en el campo energético, en lo que se refiere a las energías renovables, pues tenga impactos positivos en cuanto al precio de la energía, en cuanto a la atracción de inversiones, etcétera, etcétera, y que la economía española siga funcionando bien dentro de 3 años. Bueno, pues igual el examen del 25 se pasa bien. ¿Que las cosas han ido mal? Pues habrá que volverlo a resolver, pero esto es una manera de enfocar la cuestión sobre los raíles del acuerdo social. Y aquí alguien propone, no, aquí hay que cortar por lo sano y que sufran, sobre todo que sufran. Sí, y en nuestra reforma, perdóname Ángel, en nuestra reforma, por ejemplo, se intenta incrementar las pensiones mínimas, se han destopado los topes máximos de las pensiones, se ha intentado contrarrestar lo que es la brecha de género, se está haciendo todo de manera progresiva para que el impacto no sea un impacto tan grande entre las generaciones que van próximamente a obtener la jubilación. Es decir, se ha intentado hacer todo, supongo que hay cosas que son criticables, no sé si es el momento, pero se ha intentado hacer todo de una manera progresiva, que no es la mejor manera de hacerla si se hace de forma brusca. Por cierto, quiero decir que a veces podemos pensar, bueno, Francia, lo que le está ocurriendo, lo que le está ocurriendo nos puede ocurrir a nosotros también, y os voy a decir por qué. Muchos trabajadores ahora se basan en la movilidad entre países, pero sobre todo en la movilidad en la Unión Europea. Y nosotros tenemos unas normas que coordinan las pensiones en la Unión Europea, lo que significa que cuando tú no tienes suficientes cotizaciones para obtener la pensión en tu país de residencia o en tu país en donde estás ejerciendo tu trabajo, se computan, se totalizan, que es como se dice técnicamente, lo que se ha cotizado en otros países a efectos de prorratear después el coste en los distintos países. Imaginaos que de repente un trabajador español ha trabajado más tiempo en Francia. Lo que ocurra en Francia también nos va a afectar directo o indirectamente, porque tenemos un reglamento de la Unión Europea. O sea, que no seamos tampoco ajenos a este tipo de polémicas. Monarriz. Perdón, Ángel. No pasa nada, al contrario. Yo creo que por cuestiones demográficas, también electorales, el planteamiento de la reforma del gobierno, que es una reforma que viene a expresar una voluntad de certeza a los ya jubilados y a los que están a punto de hacerlo en masa, los famosos baby boomers, pues es una reforma difícil de criticar en concepto. El espacio que deja para la crítica es el que está aprovechando Feijóo, y es que es una reforma que no es creíble. ¿Cuál es el problema que tiene Feijóo?
al utilizar este discurso y sobre todo al utilizarlo fuera, pues que ya sabemos que lo que se dice sobre la credibilidad de las reformas de un país y sobre la viabilidad de sus cuentas y de su futuro no es solamente descriptivo, más cuando lo dice un posible futuro presidente, es también creativo, es decir, estás hiriendo los intereses de ese país, ¿no? Por eso es interesante que la reacción de las autoridades europeas parezca en sintonía con la española. Y un último apunte en cuanto a movilización social que está pasando en España. Hay muy poquita, porque no solamente se puede hacer movilización social contra un gobierno y una medida de un gobierno. En España se dan circunstancias objetivas para que hubiera movilización también contra determinadas posiciones de la patronal, por ejemplo, en relación a las subidas salariales, a la negativa del pacto de rentas. ¿Qué está ocurriendo? Yo diría que hay dos factores que pesan especialmente. Uno es que a pesar de que la inflación está castigando mucho los bolsillos, hay también mucho miedo y hay también mucho endeudamiento. Creo que las familias están endeudadas y estamos todavía en fase... voy a hacerme que la virgencita que me quede como estoy, porque a pesar de que ha sido muy dura la pandemia desde el punto de vista del impacto en las familias, ha habido también muchas medidas paliativas. Y yo creo que creo pensar que si en España hay poca movilización, está habiendo poca movilización, eso tiene una parte también de reconocimiento de que ha habido, al menos desde las autoridades públicas, un intento de paliar los efectos de las crisis sucesivas que venimos enfrentando. Ángel, solamente una cosita. Cuando tú decías que la reforma podría no ser creíble o que por lo menos esa podría ser la objeción, bueno, estas reformas casi siempre se hacen a largo plazo sin perjuicio de que después haya que tomar medidas que puedan resultar de ajustes presupuestarios, ajustes económicos, pero es que en Francia, que es la comparación que se ha hecho en el día de hoy cuando se ha presentado ante la Unión Europea el líder de nuestra oposición, en Francia también se está haciendo a largo plazo, es decir, se está utilizando como término de referencia el año 2030 y el año 2050. ¿Por qué no se hacen de otra manera distinta? Bueno, pues precisamente en esa comparecencia de Feijóo a la que hacía referencia Lourdes, la comparecencia de Feijóo hoy en Bruselas, hemos visto al líder del PP criticando proactivamente a Vox por el episodio de la moción de censura de esta semana. Él la ha tachado de esperpento y de pérdida de tiempo. Claro, esperpento y pérdida de tiempo, pero el PP no votó en contra, se abstuvo. Digo que ha criticado proactivamente a Vox porque lo ha hecho sin que se lo preguntaran los periodistas. Antes de que los corresponsales pudieran tomar la palabra, Feijóo ha dicho, como sé que me lo van a preguntar, voy a decirles lo que pienso de... Y ahí es donde ha cargado contra Vox. Después, efectivamente, los periodistas le han preguntado y él ha seguido, pero ha habido una intención proactiva por parte del PP de distanciarse de Vox. Es muy evidente cómo el PP, Feijóo, Ayuso y también están intentando escenificar un distanciamiento respecto a la extrema derecha a 2 meses de las autonómicas y municipales. Mariela Rubio, buenas noches. Buenas noches, sí. Tras 2 días, los que duró la moción de censura, Feijóo hoy rompía su silencio hablando de esperpento. No comparto esta forma de hacer política y, por tanto, me he abstraído de este esperpento político que hemos vivido en nuestro país. Y a pesar de la abstención del PP en la moción, Feijóo aprovechaba la debilidad de Vox tras el debate para tomar distancia, presentar al PP como la única alternativa y tachar a los de Abascal de populismo infantil. Y me he dedicado a reforzar la alternativa, la única alternativa. Una política infantil y populista como la que hemos visto en la moción de censura, no me apunto. Preguntado por la ruptura de Ayuso y Vox en Madrid, Feijóo hablaba incluso de Vox como de antipolítica. Lo que les interesa es intentar buscar algún rédito electoral de la antipolítica. Y la antipolítica yo no la comparto. Activado ya el modo electoral, el PP cree que Vox ha salido más que tocado de la moción y no va a desaprovechar la ocasión. En plena precampaña, además, Ayuso y Génova están alineados. La presidenta madrileña quiere utilizar el fracaso de Abascal en la moción para comerse la marca Vox en Madrid. Feijóo, por su parte, utilizará las horas bajas de Abascal para vender que son posibles los gobiernos en solitario y tratar de conseguir votos en el centro, tal y como hiciera Moreno Bonilla en Andalucía. Es llamativo hoy cómo ha corrido como la pólvora la idea de Ayuso rompe con Vox. Hombre, Ayuso rompe con Vox. Ayuso le dice a 2 meses de sus elecciones autonómicas, le dice a Vox, oiga, ustedes por ahí, yo por aquí, a 2 meses de las elecciones autonómicas, en el último pleno regional, después de haber estado durante toda la legislatura intentando entenderse con Vox, hasta que Vox al final no le aprobó los presupuestos. Pero a 2 meses de las elecciones, escenificar un rompemos con Vox,
¿Cómo ha sido esa relación? Jefe de contenidos de Radio Madrid, Roberto Torija. Ha sido la propia Ayuso la que ha definido hoy cómo ha sido su relación con Vox en los últimos 4 años. Yo tengo el máximo respeto por su formación política y la he tenido como nadie en esta Cámara durante los últimos 4 años, en los momentos más difíciles, incluso cuando la hipocresía de la izquierda, y no digamos de la ultraizquierda, intentaban que ni siquiera ustedes tuvieran legitimidad para estar en las instituciones. Pero ha sido hoy, durante el último pleno de la legislatura en la Asamblea, justo hoy, cuando Ayuso ha descubierto qué es Vox, después de una legislatura de convivencia más o menos plácida. Han aprobado juntos, por ejemplo, la llamada Ley Ómnibus, una especie de macroley que supone hasta 40 cambios legislativos de golpe. Afecta a la ley del suelo, tasas educativas, incluye medidas sanitarias, la reforma de la ley del juego, normativa de carreteras. Han votado juntos para modificar la ley de Telemadrid que permite al PP controlar la tele pública. Han votado juntos para tumbar cualquier iniciativa parlamentaria destinada a investigar qué pasó en las residencias de mayores durante las primeras semanas de la pandemia. Todo se tuerce a medida que se acercan las elecciones. Nos tienen a todos totalmente desconcertados con los cambios de criterio constantes todos los días. Vox y Ayuso comparten buena parte del espectro político y a pocos meses de los comicios toca tratar de diferenciarse. Primero fueron los ultras cuando rechazaron los presupuestos regionales y hoy los beneficios fiscales a los extranjeros que inviertan en Madrid. Ahora es Ayuso la que busca distanciarse para achicar todo lo posible el espacio de Vox y conseguir así la mayoría absoluta. Objetivo interno, gobernar Madrid sin sobresaltos. Objetivo externo, el andaluz Moreno Bonilla no es el único que consigue mayorías absolutas. El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha confirmado hoy que él también acudirá al acto de Sumar el 2 de abril en el que Yolanda Díaz pretende anunciar su candidatura a las generales. Va a ir Alberto Garzón, va a ir la plana mayor de Izquierda Unida, y mientras los dirigentes de partidos o coaliciones afines van anunciando en cascada su asistencia a ese acto de Díaz, la pugna entre Podemos y Yolanda Díaz está entrando ya en unos terrenos de hostilidad críticos. Ana Fernández Fila. Queda una semana y media para que llegue el día en el que empieza todo. Así definen desde Sumar el acto del 2 de abril en el que Yolanda Díaz va a anunciar su candidatura a las elecciones generales al frente de un proyecto que empezó a esbozar hace casi 2 años. No hay nada más maravilloso que la suma desde la diversidad, y creo que desde muchos espacios diferentes, siendo diversas, podemos ser complementarias. Esto decía justo aquí en Hora 25 en julio de 2021. Después lanzó su llamado proceso de escucha que le ha llevado durante 9 meses por toda España y que este sábado acaba en Canarias, y también tiene ya listo el proyecto de país para la próxima década en el que 1 millar de expertos llevan trabajando desde septiembre. Así que las 2 condiciones que se había marcado para dar el paso ya las tiene. Voy a tomar una de las decisiones más importantes de mi vida, que espero sirva para contribuir a mi país. Y también tiene ya confirmada la asistencia de sus más fieles aliados. Me consta que ha confirmado todo el mundo. Estará la dirección de Izquierda Unida casi al completo, con Alberto Garzón a la cabeza, también el líder del PC, Enrique Santiago, una gran delegación de los comunes, empezando por su líder Ada Colau, o el ministro Subirats, la líder de Más Madrid, Mónica García, junto a Rita Maestre, y representación de Más País. No se descarta Errejón, de Compromís, de Alianza Verde, de Equo. En total, una quincena de partidos con los que Díaz empezó a hablar ya en enero. Estarán todos, menos Podemos, que se niega a acudir si Díaz no cierra un acuerdo de mínimos con ellos antes del 2 de abril que les garantice que tendrán el peso que merecen. Evidentemente, el partido que Yolanda está montando con el Partido Comunista o con Más Madrid es diferente a Podemos, pero queremos ir juntas a las elecciones y para eso lo que necesitamos es un acuerdo, unas primarias. La celebración de primarias no está en cuestión, pero todos menos Podemos quieren hablarlo en junio cuando pasen las elecciones autonómicas. Según los morados, lo que pretenden es debilitarles, usar los previsibles malos resultados que cosechará la izquierda en mayo para ningunearles. Queda batalla para rato, pero por ahora todos descartan la ruptura. Enrique, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando, del nivel de confrontación al que están llegando? Bueno, a ver, en términos comparativos, si establecemos una equivalencia con las confrontaciones que hubo hace un año en el Partido Popular, en la que un presidente del partido casi fue defenestrado en términos literales, previa convocatoria de manifestación en la calle Génova, pues lo que está sucediendo en este ámbito de la izquierda, pues en términos comparativos es suave. Si lo comparamos con la crisis del PSOE de septiembre de 2016, también
Lo que pasa que la izquierda tiene una particularidad, que es que pese a que sus diferencias en términos comparativos no son tan cruentas como lo de los partidos principales, sí que le cuesta mantener la organicidad, ¿no? Es decir, el PSOE defenestró a Pedro Sánchez y el PSOE no se rompió. Y luego Sánchez pudo ganar unas primarias contra la dirección del núcleo principal de dirigentes del PSOE, y el PSOE no se rompió. En el Partido Popular defenestraron literalmente al presidente del Partido Popular hace ahora un año, previo prácticamente motín en la calle, y el Partido Popular no se rompió. Entonces la paradoja es la siguiente: sus términos, digamos, en fin, de intensidad, sus discusiones no son las que hay en esos, o al menos en términos recientes, los que hay en estos partidos, pero en cambio la propensión a romper es más elevada. Ahí hay un tema de reflexión. Yo creo que ahora existe un riesgo, que es el siguiente, que ya es conocido en este país porque lo hemos vivido estos últimos años, que es el siguiente: es Podemos culpable. O sea, Podemos es como que al final acabará siendo aquellos chicos traviesos de la clase, cuando algo se rompe un cristal, ya todo el mundo culpables son estos. Aquí hace falta, pues, seguramente, pues por parte de todas las, en fin, los sectores que están discutiendo, pues dosis de generosidad importantes. Yo creo que después del éxito objetivo que ha tenido Yolanda Díaz en el último debate parlamentario, que se ha afianzado claramente con el visto bueno del presidente del gobierno, que le facilitó una tribuna importante, hombre, yo creo que la celebración de primarias abiertas en este ámbito político, pues incluso para Yolanda Díaz, ha de ser en estos momentos un auténtico estímulo, puesto que se podrá hacer timbrar en términos de participación popular el éxito que en estos momentos, en términos de opinión, está teniendo su liderazgo. Yo ahí no le veo, francamente, contradicción. Supongo que lo que no es fácil y puede ser complicado es negociar, pues, el reglamento, es decir, esas elecciones primarias, cómo se hacen, qué reglamento, los censos, eso es muy importante. Bueno, pero todas estas cosas no tienen por qué conducir a escenarios dramáticos. Munarriz. Bueno, este tema no se comportan a veces como si solo fuera a importar el desenlace, ¿no? Echan un pulso esperando que como resultado del pulso finalmente obtener la mejor posición posible. El problema es que el propio recorrido, no solamente el desenlace, también es importante. Bueno, ahí tenemos el caso de Andalucía. En Andalucía realmente, aunque parezca insólito decirlo a esta altura, las cosas al final salieron, es decir, hubo acuerdo, hubo integración y hubo listas conjuntas. ¿Por qué fracasó? Porque a pesar de que el qué fue exitoso, el cómo fue un completo desastre. Es decir, no hubo sintonía, en ningún momento hubo cooperación, las campañas fueron por separado, el grupo parlamentario resultante sigue hoy trabajando de una manera absolutamente insólita, en el que cada uno de los terminales emite sus propios mensajes, y son 5 diputados. Entonces puede haber integración, y la integración puede salir mal. Fiarlo a la posibilidad de que haya una integración finalmente y que merezca la pena el daño que se están haciendo ahora es ignorar el ejemplo de lo que ya ha ocurrido, sobre todo cuando además entre medias hay una cita electoral tan importante como la de las autonómicas y las municipales, que no puede ser leída o no debería ser leída como una estación instrumental dentro de un pulso más amplio. La lógica de incentivos me dice que debería haber un entendimiento. Pero la verdad es que no hay movimientos que me resulten suficientemente creíbles por ninguna de las partes que me hagan pensar que efectivamente se va a dar ese movimiento. Yo entiendo a Podemos en qué sentido, es decir, a pesar de que me da la impresión de que están cediendo poco en relación a quien evidentemente ya se identifica como líder, uno siempre tiende a pensar que los demás deben ponerse un poco a su disposición. Puedo entender a Podemos en qué sentido, y en qué sentido me lo explican ellos también, ¿no? Nosotros le pegamos a esto un arreón hace no tanto, para ellos ayer consiguieron cosas que probablemente sin ellos no hubieran ocurrido. Es decir, Podemos no se le puede comparar con Ciudadanos, incluso en el caso de que sufriera un ocaso, en el sentido que de Podemos han brotado cosas. Es decir, la cantidad de partidos que podríamos nombrar, de líderes que han salido de Podemos, aunque hoy no estén en Podemos. Es decir, sin Podemos no habría Más Madrid, sin Podemos no habría Comunes, no habría Adelante Andalucía, no habría, en fin, tantísimas cosas que han salido. Pero es verdad que Podemos como tal está en un momento delicadísimo. Es un proyecto político que está muy vinculado a su nombre,
a su marca, a su círculo, a su color y al que fue su líder, y de repente se encuentra que después de haber conseguido llegar al gobierno, haber ejecutado algunas de las pretensiones de gobierno que tenía, cuando hay que volver a elaborar el proyecto en el que ir a las urnas, ¿dónde queda Podemos? La impresión que tienen en Podemos es que Podemos no queda en ningún sitio. Es más, tienen la impresión de que quien es su enemigo íntimo, porque la herida de su separación con lo que fue el errejonismo y en Más País, esa herida está abiertísima, tienen la sensación de que en ese nuevo espacio son secundarios con respecto a Más País. Entonces hay mucho de amor propio herido y mucho de deseo de decir, yo quiero reivindicar para mí un espacio muy importante. Y la lógica que se aplica desde quienes creen que ya, en fin, no merecen tanto eso, es que ya no puedes pensar, no ya como el Podemos de 2015, es que ya no puedes pensar ni siquiera como el Podemos de 2019. Bueno, hay margen de encaje, debería haberlo, hay margen de encaje de esas dos formas de verlo, debería haberlo. Movimientos de encaje, yo al menos me parece que de momento todavía hay más guerra de posiciones que movimientos de encaje. López Cumbre. Pues yo creo que en el ámbito de la derecha los actores están claros, porque habiendo relativizado el peso de Ciudadanos, pues PP y Vox se reparten, digamos, ese espectro. De hecho, cuando comentábamos las declaraciones de la presidenta Ayuso y esa demarcación de diferenciación, pues es eso, claro, cada uno quiere... PP quiere conseguir mayoría absoluta, si no la consigue pues gobernará con Vox, pero quiere conseguir su mayoría absoluta. El problema está en la izquierda, en donde también debería quedarse dos actores, PSOE y otro actor más, para conseguir poder gobernar en un futuro. Yo creo que Yolanda Díaz ha hecho una excelente labor al frente del Ministerio de Trabajo, porque le han tocado momentos muy duros y ha sabido gestionarlo de la mejor manera posible, y creo que su liderazgo es incuestionable. Pero también es verdad, y en esto estoy con Ángel, que Podemos necesita su espacio, tiene su sitio y debería tener su peso específico, porque Podemos ha sido el partido político, Podemos ha sido quien ha protagonizado la mayor parte de las medidas sociales, en las que también estaba Yolanda Díaz, que era una parte de Podemos con Marea, y por lo tanto quiere su cuota aparte. No creo que deba haber demasiado problema en cuanto a la integración, siempre y cuando se mantenga la marca Podemos. Sí que creo que puede haber más dificultad en los liderazgos. Y me parece una mala estrategia estar pensando, creo que eso lo dijo aquí también Pablo Iglesias en uno de los Ágoras, creo que es una mala estrategia estar pensando en que le vaya mal a Podemos en las elecciones municipales o autonómicas, porque todos sabemos que cuando se hace una conjunción de elementos, el elemento menos fuerte lastra al resto, no es lo contrario, y eso ha pasado con Izquierda Unida y ha pasado con otros muchos partidos. Por lo tanto, creo que no es una buena estrategia, en mi opinión. Una precisión, solo una observación, que es la siguiente, algo que lleva tiempo llamándome la atención. Si en Unidas Podemos esta mañana Iglesias ha mirado mal a Yolanda Díaz, enseguida hay está ahí en los teletipos, ¿no? O al revés, Yolanda Díaz ha mirado mal a Irene Montero. Si hay una discusión o una desavenencia entre Isabel Díaz Ayuso y Núñez Feijóo, enseguida está. Si Emiliano García Paje sugiere que no piensa votar a Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales, evidentemente está. Ahora, la pregunta que me hago, oiga, señores, ¿y en Vox, después de la moción de censura, qué está pasando? O sea, Vox es un partido, fijémonos bien, porque estamos haciendo un repaso de las fuerzas principales en el escenario, las que en función de su fuerza y de sus alianzas pues, determinarán el futuro gobierno de España. Vox es un vehículo que circula por las calles de este país con los cristales tintados. No se sabe lo que pasa allí dentro. Yo ahora tengo una viva curiosidad, porque la semana pasada me sorprendió conocer, no lo sabía, leyendo un periódico capitalino, El Mundo, que en Vox existe una ala derecha.
que estoy buscando todavía el ala izquierda, pero bueno, quisiera saber el ala derecha de Vox, que amaneció la semana pasada en una portada de un diario de Madrid, exactamente cuál es su valoración de la moción de censura, y puesto que hay a la derecha habrá a la izquierda, el ala izquierda de Vox también, ¿qué piensa sobre lo que ha pasado? Pero es que tampoco veo que la prensa se hagan ruedas de prensa, ¿no?, en el Congreso o en la propia sede de Vox para explicar, pues mire, estamos debatiendo, nuestra ala derecha cree que ha sido un éxito, nuestra ala izquierda se muestra un poco más prudente al respecto. Es decir, que incluso en este aspecto, en el de la capacidad de indagación, ¿no?, y de observación de lo que está pasando dentro de las cajas, ¿no?, de los partidos, hay asimetría, una clara asimetría. Hay alguien que circula por la ciudad con los cristales tintados. Monarriz. En realidad Vox tiene gestoras por un tubo, ha tenido líos internos muchísimos. Hay un partido que se llama Tu Patria, otro que se llama España Suma, otro que se llama Valores, uno que se llama Juntos por España, Libres. Todos esos han salido de antiguos militantes de Vox, son excisiones, gente descontente, gente en Murcia no tienen el control de su grupo, en Andalucía las han tenido tiesas, vamos a acordarnos de lo que ocurrió con Olona. ¿Qué pasa? Que todavía hay un macho alfa al que nadie le ha levantado la voz, ni a él, ni a esos asesores que no tienen cargo en el partido, como Kiko Méndez Monasterio, pero mandan mucho y nadie parece en el partido protestar por el hecho de que la decisión de presentar a Tamames como candidato a la moción de censura alegremente vaya contando Dragó que la adoptaron después del segundo carajillo y entre risas. Es un partido, debería tener pero el trato que se le da a la militancia es un trato completamente indigno, porque realmente no es un partido que tenga una estructura democrática ni un carácter democrático interno, y por lo tanto hacer, digamos, periodismo sobre problemas democráticos en el seno de un partido no democrático se hace difícil. Sí, pero la Constitución establece que los partidos han de tener funcionamiento democrático. Es cierto, lo establece la Constitución. De todas maneras, no es Vox el primer partido que se comporta de forma poco democrática, entonces ¿dónde poner el listón? Es difícil. Lo que está claro es que ahora mismo todavía Abascal supongo que ya no está tan indiscutido dentro del partido, ya habrá quien piense que no lo está haciendo tan bien, como en la etapa de crecimiento, como en la etapa en la que parecía un partido que podía desafiar al PP. Hoy no lo parece, pero yo creo que todavía tendrá que, para que en Vox de verdad afloren luchas de poder, creo que tendría que haber antes un batacazo electoral que todavía no se ha producido. Hablabais de la izquierda y de la derecha de Vox. Bueno, hablemos de sectores. Progresista moderado dentro del Consejo General del Poder Judicial. El sector progresista se está planteando una dimisión en bloque para forzar que se renueve el Consejo, que sigue funcionando con un mandato caducado desde hace 4 años. Si los progresistas dimitieran, el Consejo se quedaría sin quórum, no podría convocar plenos, no podría operar, y ya la situación sí sería definitivamente insostenible. Mañana se reúne el núcleo duro de los progresistas, entre ellos el vocal que está azuzando, digamos, este debate o instando al resto a tomar una decisión acerca de esto, y la semana que viene lo harán ya todos en común. Pedro Jiménez. El vocal progresista Álvaro Cuesta llama a una reunión de su grupo y abre el debate de una posible dimisión en bloque que paralice al Consejo General del Poder Judicial. Este viernes la cita será entre el presidente en funciones Rafael Mozo, con el propio Cuesta y con Clara Martínez de Careaga. La semana que viene lo harán todos los vocales de este grupo para estudiar esta posibilidad que ya alguno descarta. Creo que ya hemos cumplido y que tras las dimisiones de Carlos Lesmes y Concha Sáez, nuestra permanencia queda en evidencia, ha escrito Álvaro Cuesta en un mensaje de WhatsApp a sus compañeros esta tarde. Este vocal recuerda que con que 8 consejeros dimitan, el sector progresista más el vocal del PNV, ya no habría quórum para que la institución pudiera seguir funcionando. Fuentes del Consejo restan importancia a las intenciones de Cuesta, que ven más como una consecuencia de la renuncia de Sáez, y recuerdan que hace medio año este vocal defendía lo contrario, la continuidad por responsabilidad. Y algo más antes de irnos. Les estamos contando hoy cómo los bancos españoles están endureciendo las hipotecas, las condiciones para aprobar hipotecas a quien las pide, y las están endureciendo más que los bancos del resto de Europa. Ya no es solo que las hipotecas sean sustancialmente más caras que antes de la guerra de Ucrania, sino que el acceder a ellas es más difícil cada vez. Los requisitos de solvencia que piden los bancos para acceder a una hipoteca son cada vez más altos, hasta el punto de que, según el Banco de España, ha aumentado un 25% en un año el porcentaje de créditos rechazados
rechazados. Javier Ruiz. Buenas noches, Aimar. Sí, son las condiciones más estrictas para acceder a un crédito desde el año 2011. Los bancos están endureciendo ese crédito de dos maneras. Primero, están engordando sus márgenes. Básicamente engordan el famoso diferencial y aquí en España se ensancha 8 puntos más que en Europa. Y segundo, además están exigiendo más solvencia a los clientes. Por ejemplo, hasta ahora una hipoteca te concedían el 80% de lo que valía la vivienda, tú tenías que poner el 20% de entrada. Ahora una de cada 3 hipotecas ya solo te concede el 70%, no el 80%, y tú tienes que aportar el 30% y no el 20% del valor. El resultado, dice el Banco de España, es que la demanda de crédito vive su mayor caída desde que comenzó a medirse. Y este es el problema de quienes quieren un crédito. Quienes tienen un crédito están viendo un espejismo del Euribor del que hemos despertado hoy. El Euribor bajó de casi el 4% al 3,2% con la caída de los bancos. Hoy de golpe ha vuelto a subir al 3,6%. Así que quienes quieren un crédito tienen bancos más estrictos y quienes tienen un crédito tienen condiciones cada vez más difíciles. Tienen todo en detalle en cadenaser.com. Gracias, Ruiz. Punto y 25. Joaquín Estefanía. La vida sale al encuentro. En estos días se ha llegado a un acuerdo para conocer la venta real de cada libro. Hubo un tiempo en que no se utilizaba el concepto de bestseller que hoy se aplica a los libros de Javier Castillo, Pérez Reverte o Irene Vallejo. A mitad del siglo pasado había un cura que vendía mucho, muchísimo. Su libro, La vida sale al encuentro, fue parte de la educación sentimental de varias generaciones. José Luis Martín Vigil, que así se llamaba ese sacerdote, estaba en las mesillas de centenares de miles de adolescentes. Poco a poco fue pasando de moda, aunque publicó con éxito muchos otros libros. El tantán de la época decía con escándalo que era maricón, entonces no se hablaba de homosexualidad. Más adelante hubo rumores de que había abusado de varios jóvenes. Hoy se sabe que Martín Vigil fue denunciado por esos abusos, que esas denuncias no prosperaron, pero que los jesuitas le obligaron a dejar la orden y sepultaron el caso para que se hablase lo menos posible de ello. Es un ejemplo más de posible pederastia en el seno de la Iglesia Católica en España, donde todavía se sigue buscando la verdad. Recordemos que en un país como Irlanda hay documentados más de 35.000 casos de niños abusados por curas católicos. 35.000. Punto y 25. Y esta noche en el larguero, Manu, hola de nuevo. Hola de nuevo. Vamos a analizar el anuncio que ha hecho hoy la Federación Internacional de Atletismo. Por el cual, a partir de ahora, las mujeres transexuales no van a poder competir en competiciones oficiales de atletismo si la transición al género femenino lo hicieron después de la pubertad. Correcto, eso ha dicho Sebastián Coe. Y dice que con eso pretende potenciar y preservar el deporte femenino, para que, por ejemplo, no ocurra lo que muchas deportistas reclaman, que durante muchos años están entrenando y que de repente llegan a una competición en la que participa una mujer que hace 6 meses o 3 meses era un hombre, y que ven cómo le saca una distancia que es imposible porque la diferencia es abismal. Pero hay una problemática real con esto, quiero decir. Bueno, ha habido varios casos en los últimos años de atletas que han peleado por ganar medallas, evidentemente. A ver, la picaresca llega también a todo tipo de ámbitos, ¿no? Sí. Y en el deporte puede haber alguien que no brille en el deporte masculino y que piense que pasándose al deporte femenino pueda conseguir medallas, títulos, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, Sebastián Coe dice que si es durante la pubertad, bien, si no, no podrán competir en el atletismo. Debate complejísimo. Sí, ahora lo tratamos en el larguero. Sobre todo hasta el punto de que pueda llegar a colisionar con legislaciones nacionales. Correcto. Como puede ser la española. Correcto. Bueno, lo analizamos esta noche. Lourdes López Cumbre, Ángel Munarriz, Enrique Juliana. Un abrazo, compañeros. Adiós, buenas noches. Hasta luego. Adiós. Hasta mañana. Nos vemos mañana en Arnedo, en La Rioja. Descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena Ser. La radio.